Bueno, vamos a hablar de la noción de riel en biología. En el momento del bioshock, las circunstancias que lo acompañan también son grabadas y almacenadas en la memoria celular. Es decir, que cada ser humano está programado para reaccionar a los acontecimientos de una manera que le es preferencial. Es como la huella que deja la carreta en la tierra. Cada vez que usamos la carreta vamos haciendo más profunda la huella y siempre terminamos circulando en ella. Imaginemos que una joven es agredida una noche de septiembre por un hombre calvo con barba y hay polen flotando en el aire. Ella puede activar sentimientos de angustia cada año en el mes de septiembre, o cada vez que vea a un hombre calvo con barba, o cada vez que entre en contacto con el polen. Cada uno de ellos es un riel bien definido, y cada vez que ella se encuentre sobre el riel específico que representa su manera preferencial de reaccionar, el cerebro estimulará el conflicto. Hay gente que tiene un riel especial que predomina sobre otros. Algunos principalmente son visuales, con vivencias canalizadas por la vista. Otros será el oído, otros la garganta, otros se tomarán todo a pecho o tenderán a reaccionar sobre el riel de la desvalorización, otros de la impotencia. Nuestros mecanismos de interpretación estarán involucrados en la definición de los rieles. Hay rieles que son creados por el individuo, pero la mayoría de ellos responden a soluciones biológicas en el genoma, instalado por antepasados. La reacción frente al conflicto estará teledirigida por la información genética que llevamos, obligándonos a vivir nuestros conflictos de la manera similar a nuestros antepasados. Así tendremos familias con rieles mayormente visuales, otras con rieles mayormente gástricos, dentales, etc. Lo que no implica que no puedan expresarse enfermedades de otra manera, pero siempre habrá un patrón preponderante. Impacto de las creencias en la interpretación emocional. Actuamos y vivimos los acontecimientos en función de nuestras creencias. Por ejemplo, un día volviendo de unas vacaciones que paso en la casa de un primo, un niño descubre que su madre tiene un nuevo bebé. De golpe él es menos importante. Esta sola experiencia crea en él un sentimiento de desvalorización y establecerá una creencia: nunca hay que partir, porque cuando uno se va te pueden reemplazar. Más tarde, en la adultez, este hombre no aceptará ocuparse del lanzamiento de una sucursal de la empresa en la que trabaja, por miedo inconsciente de que al volver, ya sea a su oficina o a su casa, se encuentre con que fue reemplazado con otra persona. No es el acontecimiento vivido lo importante. El acontecimiento no es más que un evento. La vivencia exclusivamente, aquello que ese acontecimiento representa en la persona, de manera consciente o inconsciente, es la que se relaciona con la enfermedad. Esta vivencia se imprime en nosotros, codificada de manera simbólica. Una vivencia toma en la cabeza de diferentes personas coloraciones variables de interpretación, orientando hacia tal o tales enfermedades. El peso de la vivencia lleva a que aparezca la patología o no, y en el caso de desencadenarse, con un grado más o menos fuerte de expresión. Ejemplos de enfermedades o soluciones perfectas del cerebro y sus respectivas vivencias. La historia de Joe, el cazador prehistórico de Klaus Sabbat, nos cuenta esto. Un grupo de cazadores que vive desde siempre en las grutas de la montaña va a cazar lejos de las grutas, en el bosque, donde hay mucha caza.
pero no hay refugio suficiente para vivir, razón por la cual viven en la montaña y cada vez que necesitan cazar deben desplazarse sí o sí. El único problema es que hay un río entre la montaña y el bosque, donde hay animales o peces peligrosos. Cuando cruzan, con el agua hasta los hombros, esos animales o peces pueden picar, morder, matar o devorar a los cazadores. Por lo tanto, la tribu paga un pesado tributo en vidas para lograr su alimento. Entre ellos está Joe, que ya no puede soportar más la situación. Ni bien sale de casa por la mañana, ya comienza a sentirse mal. Cuando está al borde del río, su estrés está pleno. Y cada paso que da dentro del agua aumenta su estrés cada vez más, hasta llegar al paroxismo, mientras el cerebro integra la información del descenso a cada instante. En medio del lecho del río, su estrés está muy por encima de su posibilidad de tolerancia. Al mismo tiempo, el cerebro integra un conflicto de desvalorización. Los otros cazadores cruzan y él se dice a sí mismo: soy miedoso, no tengo coraje, tengo mucho miedo. Vive entonces un doble conflicto, de desplazamiento vertical y de desvalorización. Día y noche entonces entra un sobreestrés y corre riesgo de agotamiento, puesto que psicológicamente no encuentra una solución, se requiere imperativamente una solución de urgencia. Cuando tenemos un conflicto psíquico agudo permanente que nos está llevando a la muerte, si el pensamiento no encuentra pronto una solución y el cuerpo tampoco, el cerebro automático la encuentra, porque es necesario poner en marcha inmediatamente una solución ganadora para la supervivencia. Cuando hablamos de solución del pensamiento, nos podemos referir a la invención del puente, al de la barcaza, de un túnel por debajo del río, usar zancos, un sistema de poleas, una catapulta. La solución pueden ser varias. Puede haber cientos de soluciones de pensamiento y es así para todos los conflictos. Si el pensamiento no encuentra ninguna solución, el cuerpo podría encontrar una solución, como por ejemplo la lucha cuerpo a cuerpo, o entrar todos juntos al agua y matar a los animales con sus flechas o lanzas, o envenenar la fuente del río para que el veneno mate a todos los animales. Hay dos maneras de quedarse atrapado en el conflicto: no encontrar la solución práctica del conflicto o no encontrar la solución de superar el conflicto. Volvamos a Joe el cazador. Si ni el pensamiento ni el cuerpo encuentran una solución alguna, el cerebro será el que va a encontrar una, será la solución biológica. ¿Pero qué puede hacer el cerebro? Nada, contra una situación exterior, ya que solo el cerebro, decíamos que actúa en nuestras células que componen el cuerpo a su cargo. ¿Y cuál será la solución perfecta del cerebro en ese caso? Va a enviar la orden de bloquear, actuando sobre el foco de neuronas que controlan los nervios. Y de a poco, Joe, nuestro cazador, va a bloquearse, a paralizarse progresivamente y tendrá una esclerosis múltiple. Cuando Joe quede completamente paralizado, deberá permanecer en la gruta y nunca más tendrá que afrontar el conflicto de cruzar el río. No alimentará más su sobreestrés de miedo de morir mientras se hunde en el río. Gracias a su enfermedad, no necesita enfrentar su miedo. Su conflicto psicológico fue resuelto. Se le dan nuevas funciones en la tribu, como mantener encendido el fuego, vigilar las víveres, hacer guardia, pero nunca más cruzar el río. Su enfermedad solucionó totalmente su conflicto. El hecho de estar paralizado soluciona su conflicto de desplazamiento y también el de desvalorización, porque ahora la culpa es de la enfermedad. Ahora que apareció la enfermedad, del conflicto de Joe no se presenta bajo la forma mortal de continuar afrontando la situación, sino bajo la forma menos mortal de su enfermedad, es decir, manera atenuada. Un tiempo después, la tribu descubre la manera de cruzar el río sin peligro. De manera natural, el conflicto psicológico de Joe ha sido solucionado.
No necesita más esa solución el cerebro. Cuando el cerebro descubre que ese estrés original no está, manda a invertir el proceso de la enfermedad. Poco a poco Joe recupera todos sus movimientos. Ahí debe haber aparecido el médico brujo para asegurar que la curación milagrosa se produjo por la utilización de alguna hierba cuyo origen solo él conoce, y la historia no es más que la sofisticación de las mismas experiencias. Ahora analicemos la simbólica de las cosas. Cuando conté esta historia, ¿en qué animal mortal pensaron? Cocodrilo, pirañas, hipopótamo. Entonces tendrían que buscar qué pasó en su vida entre el nacimiento y los 18 meses, cuando se arma la oralidad del individuo, o en relación a un tema alimentario. ¿Serpientes? Está ligado a la sexualidad, así que hay que ver entre los 3, 4 años hasta los 6 años si algo pasó con este tema, o si alguien falleció envenenado en la genealogía. Anguilas eléctricas es una relación con el padre y la sexualidad. Un oso. El oso devora a sus crías para volver a fecundar a la hembra. Habla de un tema de aborto o de deseo de muerte por parte del padre. ¿Qué cree usted que utilizó la tribu para cruzar sin peligro? Si hago un muro de piedras, un dique, hablará de necesidad de mi madre para estructurarme. Puede haber ausencia de padre. Si utilicé una canoa o balsa, carencia de protección de la madre. Un túnel, hiperfusión con la madre. Soluciones aéreas como la catapulta o la cuerda sobre el río, la solución pasa por el padre. Un tronco cortado habla de memoria de esterilidad o de hijo no deseado. El árbol no puede dar fruto ya. Usar botas altas, hay problemas de protección. Puede referirse a linfomas o leucemias. Debo protegerme solo, así que mejor me sobreprotejo. Hacer un puente. Soy el canal de comunicación entre mamá y papá. Mudar toda la tribu a otro lado del río. Sumisión y desvalorización. No puedo luchar contra las condiciones del entorno. Hay memoria de exilio, de depresión o autismo. Otra historia. Una joven con depresión. Una joven está enamorada, quiere casarse y tener hijos. Cuando ya todas las condiciones para el casamiento están dadas y solo falta fijar la fecha, el novio le dice: no estoy enamorado de ti, prefiero que nos separemos. Para ella es un shock muy grande. Si lo vive en términos de nido, aparecerá un cáncer de seno, cuando la vivencia emocional es muy fuerte. Si lo vive como pérdida, aparecerá un cáncer de ovarios y, en el caso de hombre, de testículos. Es importante saber que todo es proporcional, todo es simétrico. Si una mujer no vive ningún conflicto de pérdida, no tendrá nada en los ovarios. Con un pequeño conflicto de pérdida tendrá una pequeña patología ovárica, una ovaritis, que es una inflamación de los ovarios. Y en caso de un fuerte conflicto de pérdida, tendrá una patología ovárica importante, como un quiste de ovarios, un tumor benigno de ovarios. Y si vive un enorme conflicto de pérdida, la traducción puede llegar al cáncer de ovarios. Si lo vive como desvalorización o culpabilidad, el resultado será una depresión. Esta joven tiene, como ya vivimos, dos maneras de curarse. O soluciona su conflicto de manera práctica, por ejemplo, vistiéndose de manera más coqueta, maquillándose. Si ella lo recupera, soluciona su conflicto de manera práctica. O por superación del conflicto. 1 perdido, 10 encontrados. Este no debe ser mi hombre, le tiene confianza a la vida. El cáncer es una función optimizada al máximo de las células habituales. La enfermedad es la solución perfecta del cerebro. Tiene un sentido preciso.
Porque si las cosas habituales no funcionan, el cerebro siempre encontrará una solución. Va a ser crear una masa de células que segreguen más potentes enzimas digestivas estomacales, por ejemplo. Porque ya dijimos que el cerebro calcula todo en una fracción de segundo. Él ya sabe. Bueno, con esto terminamos todo lo que se refiere a la quinta ley de Haber, que nos habla de el rol importantísimo de la vivencia y cómo se la vive.